Comparador con histéresis. Un comparador con histéresis es un tipo de circuito que compara un VIN, o sea, un voltaje de entrada, con una referencia establecida. Si dicha referencia es sobrepasada, el circuito cambia su salida de low a high, pero para volver al estado anterior tendrá que bajar por debajo de un rango preestablecido, y eso es lo que llamamos histéresis. ¿Verdad que se escucha raro? Muchas personas, muchos alumnos me dicen como que no entienden bien esto, pero para eso puse esta gráfica para explicarlo mejor. Fíjense, imagínense que tengo un circuito, bueno, también se le llama comparador de Schmitt o disparador de Schmitt. Comparador o disparador de Schmitt, y este es el símbolo y se usa también en circuitos lógicos. Pero bueno, a lo que nos compete, ¿qué sucede? ¿Cómo funciona? Imagínense que tengo un circuito con un, esto sería una V, parece una U, pero es una V. Una V sería voltaje trigger, voltaje de disparo low, bajo, ¿verdad? Y voltaje de disparo alto. ¿Qué pasa? Si el V, que sería el voltaje de entrada, viene subiendo y sobrepasa el voltaje de disparo superior, entonces la salida, que sería BS, es la salida, cambia de low a high. El cambio se queda ahí. Para él volver a cambiar, ese voltaje de entrada debe de bajar. Fíjense, si fuera un comparador simple, aquí, si yo sobrepaso un límite, ya la salida cambia, pero si yo vuelvo y bajo por ese límite, ya la salida cambia de nuevo. Y eso es lo que el comparador con histéresis quiere resolver. Eso se llama el problema de frontera. Lo que hace el comparador con histéresis es, si sobrepaso un umbral, una referencia, pues cambio. O sea, la sobrepaso, subí a high. Pero para bajar a low, la salida, no basta con yo bajar por debajo del primer umbral, sino que tengo que seguir bajando y bajar hasta el segundo umbral para entonces cambiar mi estado de salida. Entonces eso hace que se borre el error de frontera. Para explicarlo mejor, que quizás algunos no me están entendiendo, imagínense que este voltaje es de 8 voltios. Si paso de 8, pues doy un high, ¿no? Doy un high. Si fuese un comparador simple, paso de 8, doy un high, pero inmediatamente caigo a 7.9, doy un low. O sea, cualquier ruido que me sobrepase de 8, 7.9, 7.8, hace que la salida glitchee, o sea, me dé high, low, y eso es un ruido, un error. Entonces, ¿qué hace el comparador con histéresis? Bueno, pasó de 8, pues di un high. Pero para dar un low, no debe solamente caer de nuevo a 7.9, sino que, por ejemplo, va a bajar, imagínense que tenga que bajar hasta 6 voltios por debajo de 6, entonces ahí da un low. Entonces eso hace que para dar un low tenga que recorrer un camino y me evita el error de frontera. Espero hayan entendido la gráfica. Es un poquito complejo de realmente comprender el comparador con histéresis, pero es así como le he explicado. Vamos a ver un circuito, cómo se hace eso ya a nivel de esquema, de diagrama electrónico. Aquí tenemos un comparador con histéresis de la forma más simple que puede haber. Fíjense, lo primero que deben de fijarse es que hay un divisor de tensión hecho por R2 de 10 kilos y R5. Pudiera ser cualquier valor, pudiera ser de 1 kilo cada una, pero 10 kilos para no consumir mucho, ¿no? Si yo elimino este punto, ahí, como son del mismo valor, tendría el voltaje de alimentación dividido entre 2, o sea, 6 voltios. Pero fíjense en algo. El comparador con histéresis se caracteriza por tener una realimentación positiva. ¿Qué sería una realimentación positiva? Una resistencia que me relacione la salida con la entrada no inversora o entrada más positiva. ¿Qué hace esa resistencia? Miren, esta es la que establece, conjuntamente con las dos de entrada, la que establece el valor de histéresis. La histéresis y su valor. ¿Cómo así? Miren, vamos a partir de que cuando encendamos, o sea, le voy a explicar el funcionamiento. Cuando encendemos el circuito, inicialmente, ese voltaje, vamos a suponer que aparece primero que este. Si aparece primero,
pues estoy hablando en cámara lenta, este sería 0 y este sería, vamos a suponer, más 6. Eso hace que automáticamente él lo pande a un high. Pero ¿qué pasa con ese high? Asumiendo que idealmente el high va a ser igual al voltaje de alimentación, pues si a la salida da 12, esa resistencia, fíjense bien lo que le voy a decir, esa resistencia quedaría en paralelo a esta. Obsérvenla. Repito, si la salida da un high igual a 12 voltios, esa R6 quedaría en paralelo a R2. ¿Por qué? Porque aquí están unidas, y si aquí da 12 y esta está 12, pues quedan en paralelo. Sí, al quedar en paralelo, pues ambas serían de 5 kilos, dos resistencias de 10K en paralelo. O sea, esta resistencia puede ser de cualquier valor, eso se calcula, no quise yo aquí poner fórmula, pero al estar las dos de 10 kilo ohmios, pues darían 5 kilos en paralelo. Entonces tendría yo un divisor de tensión de 5 kilos con una resistencia de 10 kilos. 5 kilos en serie con 10 kilos. ¿Por qué 5 kilos? Porque quedan en paralelo R5, R6 y R2. Bien, eso va a establecer un voltaje aquí automáticamente de 8 voltios, porque sería 5 kilos y 10 kilos, sería 8 voltios acá con respecto a tierra y 4 se quedan en paralelo acá arriba. Entonces, el voltaje a vencer para que mi salida cambie sería sobrepasar los 8 voltios. Entonces, por eso puse que si aquí el Vin es de 9 o más, automáticamente entonces cambia del high que estaba al low. Pero ¿qué pasa? Ese low hace que ahora esa resistencia quede en paralelo con esta y entonces me establece automáticamente mi límite inferior, aquí, lo que le hablaba ahorita. Es decir, que ahora se queda en low, pero el voltaje que se establece aquí va a ser 5 kilos abajo porque queda en paralelo R5 y R6 y 10 kilos arriba. Entonces se establecería ahora 4 voltios. Es decir, para volver a cambiar ahora de low a high, yo tengo no solo que bajar de 9, sino que bajar hasta un poquito por debajo de 4 y entonces tengo el cambio. Quiere decir que en este circuito se queda establecida una histéresis de 4 voltios entre 4 y 8. Espero que hayan comprendido. Sabiendo manejar los valores de R6, R2 y R5, puedo manejar mi valor de histéresis. Bien, no quise poner fórmulas, las fórmulas aquí son un poquito complejas, quise simplemente que entiendan lo que sucede a nivel de circuitería y puedan ustedes con su intuición y también con su investigación puedan saber calcular un valor de histéresis, pero es así que funciona como les he dicho.